Bien hallados y queridos suscriptores. No sé si verán algo porque he puesto todo esto a oscuras, pero yo creo que podrán ustedes oír mi voz. Lo primero que deseo decirles es que si hoy ustedes tenían ganas de pasar miedo, hoy lo van a pasar y espero que lo pasen con la crítica del nuevo libro del que se va a hablar. En este caso estamos hablando de la novela de Robert Hugh Benson con la que se pone fin a la trilogía bensoniana de los espiritistas, ciertamente. Lo primero de todo es, se desea a ustedes pedirles disculpas personalmente. Oh, Trumpy, a ver. Se desea pedirles a ustedes disculpas, ciertamente, por el hecho de que se desea, por cierto, a que la portada del libro es maravillosa, la de los espiritistas. Vamos a ver. Espera, que no se ve bien. Que no se ve muy bien la portada. Ajá, yo creo que ya está bien. Ya, pero se ve un poquito. Se ve un poco mal. Se ve un poco mal. Esperen a ustedes a ver. Un poquito más. Así. No, no, no. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos, que ya ustedes han podido ver a... Deseo más o menos que sí que puedan hacer esto. Pues sí, ciertamente lo que deseo decirles personalmente, ante todo pedirles disculpas porque en el último vídeo que fue en el que estuvimos hablando de la segunda novela de Robert Hugh Benson, Alba Triunfante o The Dawn of Fall, no sé qué pasó, pero ciertamente vieron el vídeo de forma oblicua, de tal forma que no salió de forma normal. Esperemos que con este vídeo no ocurra lo mismo. También deseo personalmente decirles que ciertamente ya se ha pedido a mi hermana, que para estos asuntos siempre recurro a ella, le ha pedido adquirir la novela de un compañero y colega historiador, en este caso Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, El invierno del rey mendigo, donde se habla el tema del enfrentamiento entre Enrique IV y Gregorio VII, un tema que ya hemos tratado en cuál fue el mejor momento de la historia de Alemania, donde hablábamos de la querella de las investiduras. Es muy importante ayudar a los compañeros y amigos historiadores, sobre todo cuando tiene una perspectiva católica, y aparte que es un amigo y colega del gran periodista Paul Ginés o Pablo J. Ginés, cuyos artículos en Religión en Libertad yo personalmente les recomiendo muy encarecidamente. Es curioso, según voy hablando, se va iluminando cada vez más el cuarto. También deseo que solidarizarme con todas las personas que hayan tenido algún problema personal con el calor, porque yo debo confesarles una cosa: si ustedes son espectadores o videntes usuales del canal del tío Alberto Real, y han visto mi último vídeo, el último vídeo que he hecho con él, yo debo de reconocerles que tengo un punto débil, y que ese punto débil es el calor. A mí me pasa igual que con El Protegido, que el personaje interpretado por Bruce Willis tenía un problema con el agua. Pues yo lo tengo ciertamente con el calor. Es para mí lo que peor llevo, y ciertamente me quita mucha vitalidad. Esta novela ciertamente no estaba apalabrada con mi amigo Emanuel Gonzaga, con el que apalabré las otras dos críticas, la de El Señor del Mundo y Alba Triunfante, ciertamente. Pero aún así opté personalmente por hacer una reseña según fui leyendo este libro. Se debe decir una cosa, y es que Robert Hugh Benson esta novela está muchísimo más cercana personalmente más cercana esta historia no es una historia futurista o como El Señor del Mundo, ni Alba Triunfante o The Dawn of Fall, ni tiene un toque distópico o utópico. De hecho, esta novela se escribió con un fin, y es alertar de uno de los peligros que estaba causando furor en la sociedad inglesa del momento, en la época victoriana, en la época eduardiana, en la época georgiana. Estamos aquí hablando personalmente de las épocas de los diferentes reyes, pero este movimiento, el movimiento del espiritismo, se puede decir que causó furor. Estas novelas estaban mucho más cercanas a las novelas que escribió Robert Hugh Benson en sus primeros años. En este caso estamos hablando de La luz invisible, la única novela que escribió mientras estaba
en la transición de convertirse del anglicanismo al catolicismo. Y luego está El espejo de Salot, de la que yo creo que ya se les ha hablado. Creo que en la primera reseña de El Señor del Mundo se comentó ciertamente sobre estos libros. También también este tipo de relatos personalmente. Su hermano Edward Frederick Benson, que fue uno de estos escritores que fue un preludio de Howard Phillips Lovecraft, y que supongo que este tema interesará mucho a mi amigo José Manuel Castelli, y por eso lo cito. Es curioso, pero la relación entre Edward Frederick Benson y su hermano Robert Hugh Benson era muy mala. Edward Frederick Benson se metía muchísimo con su hermano, incluso le llegó a agredir físicamente, y decían que sus novelas eran propaganda católica. Sí, eso es lo que pensaba el autor de Map y Lucía. Yo pienso que su hermano ha triunfado por derecho propio, es decir, Robert Hugh Benson ha triunfado ciertamente por sus méritos, y ha escrito un relato que ciertamente podría compararse a las novelas que escribían en aquel tiempo Henry James o Edith Wharton, la autora de La Edad de la Inocencia, que es una maravillosa adaptación que se hizo una maravillosa adaptación cinematográfica, por cierto. Ya he apalabrado con mi jefe, don Alberto Balaila, que haremos un vídeo sobre nuestras respectivas películas favoritas y hablaremos de cine. Esperemos, se les mantendrá informado acerca de este hecho. También deseo hacérselo notar a mis suscriptores y a todas las personas que vean este vídeo, ciertamente. Se decía personalmente que esta novela tenía muchos rasgos con ese tipo de género, con el horror o el género de terror, y con novelas como, por ejemplo, de M.R. James, también, por ejemplo, también tenía un aire, o, por ejemplo, este escritor tan interesante, Arthur Machen, también está en esa línea más o menos. Pero esta novela yo creo que es mucho más elevada y grandiosa de lo que en realidad, de lo que en realidad parece, ciertamente. Se debe reconocer ciertamente una cosa, y hay que recurrir un poco a estos tiempos. Robert Hugh Benson siempre tuvo... Debe decirse una cosa. Para mí, aquí otra vez se vuelve a demostrar el genio preclaro que fue Robert Hugh Benson. En feliz expresión del gran escritor Evelyn Waugh, que puso en boca de uno de sus personajes, Charles Ryder, en Retorno a Braithwaite, Memorias profanas del capitán Charles Ryder, lo puso en su boca que, bueno, él llamaba a Sebastian Fleet el precursor, y se podría decir que Robert Hugh Benson fue un precursor. Si ciertamente puso en primera plana el tema de la novela escatológica o paroxística o apocalíptica, aquí con esta novela va a va a ser la precursora de un género que va a causar una enorme fascinación, y que es el tema de las posesiones, o sea, el tema de los exorcismos. Yo vuelvo a reconocer que el señor que los de Necromancers o los espiritistas, sin esta novela seguramente no habríamos podido disfrutar de grandes clásicos como El Exorcista, de William Peter Blatty y sus secuelas. Esto no se ha comentado personalmente porque solo se ha hablado personalmente porque solo se ha hablado personalmente este tema no se puede decir porque ciertamente solo se ha hablado este tema no se ha comentado en mi crítica en las redes sociales, es decir, en Instagram y en Facebook, pero ciertamente es muy interesante no solo leer la novela de William Peter Blatty, sino analizar las diferentes secuelas cinematográficas que tuvieron. El Exorcista 2, que no tenía nada que ver con las obras de William Peter Blatty, y Legión, que es la segunda parte del Exorcista oficialmente, y que continuaba las andanzas de los personajes de la primera parte. Y es muy interesante porque en el siguiente vídeo que se va a hacer, que yo creo que se anunciará al final de este vídeo, no creo que por desgracia me dé tiempo a subirlo, porque porque no puedo grabar más de 2 vídeos seguidos, porque si no ya saben que ustedes que el móvil me penaliza y me castiga enormemente. Pero en el siguiente vídeo pues estuve trabajando y estaba decidiendo si Gemini, uno de los personajes que aparecía en Legión, si tenía que aparecer en mi siguiente vídeo, que ya al final sabrán ustedes cuál es.
Gemini fue interpretado por Brad Dourif, que también tenía un papel un poco demoníaco también en Las dos torres. O sea, ciertamente yo creo que Peter Jackson con acierto decidió convertir a Grima en un personaje demoníaco, en una especie de espíritu maligno que se hace dueño con un encantamiento de la voluntad del rey Theoden. Por eso es personalmente lo que se deseaba comentarles. Yo vuelvo a decir es que ciertamente sin una novela como esta, como Los espiritistas de Robert Hugh Benson, seguramente no habríamos tenido ese tipo de películas que luego se han hecho enormemente famosas a raíz del éxito de la película de William Peter Friedkin, que es El exorcista. Seguramente sin esta película no habríamos tenido El exorcismo de Emily Rose, Líbranos del mal, El rito, y la última película del propio Russell Crowe, que una película que recientemente ha protagonizado Al Pacino. Seguramente sin este tipo de películas no habríamos tenido ciertamente este fenómeno del cine de los exorcismos, y tampoco las novelas de Di Biagio, por ejemplo, El exorcista Di Biagio o de Gabriel de Amorth, habrían tenido personalmente la repercusión que luego han tenido. Esto se debe personalmente a que este hombre, Robert Hugh Benson, empezó en la primera década del siglo XX una cruzada personal contra el espiritismo por el enorme daño que causaba. Se quiere reconocer una cosa, y es que Robert Hugh Benson, aparte de Edward Frederick Benson, tuvo otro hermano, Arthur Christopher Benson, que fue personalmente el rector o el decano de la Universidad de Cambridge. Cambridge, a diferencia personalmente de Oxford, siempre fue muy contestataria, siempre encarnó el progresismo y siempre bueno, sí, encarnaba el mundanismo y el humanismo personalmente frente a Oxford, que era más tradicional y más clásica personalmente. Era un territorio hostil en el que, por ejemplo, gente como Bertrand Russell estudió allí personalmente. Encarnaba, pues, por ejemplo, el materialismo y el ateísmo del mundo moderno, personalmente. O sea, que era un territorio comanche, y allí decidió ir Robert Hugh Benson como capellán católico, y tuvo enorme éxito, puesto que generó las suspicacias y el rechazo de la comunidad intelectual de la Universidad de Cambridge, de tal forma que le pidieron a Arthur Christopher Benson que quitase a su hermano, o que lo echase, y le dijo que si tantos problemas les causaba Robert Hugh Benson, que contratasen a predicadores que fueran tan buenos como su propio hermano. Yo creo que fue una respuesta innegable y perfecta. Robert Hugh Benson siempre sintió, bueno, quiero decirles que Cambridge personalmente era incluso hasta sospechosa. Se unió a la Reforma Protestante, y luego más o menos abandonó, por ejemplo, el espíritu de la Ilustración, y luego personalmente fue el centro Whig y el centro progresista, ciertamente. Y de allí provino, por ejemplo, esta corriente, por ejemplo, que van a auspiciar los Whigs. Es decir, Lord Melbourne, por ejemplo, ya saben que el preceptor de la reina Victoria y luego futura emperatriz era ateo, personalmente. Luego Grey intentó liberalizar personalmente el tema de la religión, y esto provocó la reacción del movimiento de Oxford. Cambridge, por ejemplo, se especializaba más en las matemáticas, en la ciencia, pero también en la historia. O sea que yo sería más un hombre de Cambridge que alguien de Oxford que se especializaba en la filología y en la teología, más o menos. Aunque bueno, por ejemplo, de Cambridge, no todo lo que salió de Cambridge fue malo. Por ejemplo, tenemos que considerar el caso de Lord Acton. Lord Acton, la historia de Cambridge, que mi padre siempre me recomienda leer y que es una joya de la literatura, partió de la Universidad de Cambridge. Luego hicieron una historia materialista que era horrible. Eso debe reconocérseles personalmente. Pero quiero reconocerles que personalmente de Cambridge salieron los famosos cuatro espías, o los cuatro espías que traicionaron a Inglaterra. La mayoría de ellos eran homosexuales y comunistas, siendo el más famoso de ellos el famoso King Philby. A King Philby lo conocerán porque era muy amigo de Graham Greene, y personalmente aparecía en las novelas Por cierto, es un tema que me gustaría hablar, no en el siguiente vídeo, pero muy probablemente el vídeo número 68-69 hablemos de un tema fascinante, como es el tema de las novelas de espionaje.
No le voy a mandar un podcast al tío como le prometí, pero sí voy a hacer algo mejor. Hacer un vídeo precisamente hablando de las mejores novelas de espionaje que he leído y cuáles yo recomendaría personalmente. Eso ya es un tema que se va a hablar personalmente. Esto no es necesario que ustedes vean este vídeo para que desbloquearlo, porque como hicieron con el vídeo siguiente que se va a hacer, pero porque ese vídeo se va a hacer sí o sí. Pero eso lo voy a intentar hacer antes de irme a Mojados el día 10 de julio, que es cuando me voy a marchar. Antes del día 10 de julio no sé cuántos vídeos se subirán al canal, pero se desea también personalmente hacer un vídeo hablando de los mejores libros que se han leído este semestre. O sea, no les pillo desprevenidos si se lo cuento personalmente. Eso es lo que se les desea decir. Y también se desea indicar a mis seguidores y retomando el hilo de los argumentos y volviendo a encontrarme con el hilo de Ariadne, deseo personalmente indicarles que de ahí salieron los 4 famosos traidores de los que hablaba Frederick Forsyth. Hay una novela también que recomienda mucho mi admiradísimo Joseph Pearce, de Clara, de Tim Powers, que también es muy interesante recomendarles. Lo que pasa es que de Clara tiene algo que me echa un poco para atrás, que mezcla un poco la fantasía y el estilo steampunk, como por ejemplo, yo qué sé, el tema este que es un poco raro. Yo no sé cómo van a casar estos géneros. Ya saben que de todos los escritores que Joseph Pearce me ha recomendado, quizás Tim Powers sea el escritor que todavía no he conseguido que me guste. Lo he intentado personalmente, pero aún personalmente no he conseguido que me guste personalmente. Con esto les quiero decir que Cambridge es un territorio hostil, pero por desgracia a día de hoy ha habido el progresismo, el secularismo rastrero y el odiernismo y la deiciesia se han apoderado de todas las universidades y ya prácticamente tanto Cambridge como Oxford son indistinguibles. Casi podría decirles que del movimiento de Oxford casi no queda nada y que Oxford es casi peor ahora que Cambridge, si se me permite decirles. No sé si se les ha hablado personalmente de Paul Johnson, y si no lo he hecho, ya aprovecho para hablar ahora de Paul Johnson y su maravilloso libro Intelectuales. Pero Paul Johnson escribió un libro muy bueno que yo personalmente les recomiendo llamado Humoristas. Y en ese libro Paul Johnson ya alertaba ciertamente contra los peligros de la censura y de ciertamente y ya se adelantaba a lo que iba a ser el wokismo personalmente y la cultura de la cancelación, en el que ya no se podía ofender a ciertos colectivos porque ciertamente te prohibían y te censuraban. Ese libro ha sido profético. En ese libro, Paul Johnson, retomando el hilo de la narración, lo que hacía era denunciar que en las universidades inglesas no se pudiera personalmente hablar de G.K. Chesterton. Eso es una absoluta tragedia, ciertamente, y consideraba que era una gran pérdida para los estudiantes ingleses que cursaban estudios en las universidades de Inglaterra. Esto pasa también, y si esto pasa en Inglaterra, no les quiero decir lo que está pasando en Europa. Me duele tener que decir esto porque yo sí personalmente sí que me considero parte de la universidad. Mi padre fue profesor de universidad y mi madre era funcionaria administrativa también de la universidad, pero debo decirles que últimamente es muy complicado que si uno tiene una carrera es muy difícil personalmente encontrar trabajo. Yo quiero decir que la desconexión con el mundo real es evidente y que ciertamente están ahora muy socavadas por las ideologías. Tristemente me duele decirlo, pero le tengo que dar la razón al personaje de Resmotran en Retorno a Braisgit, donde decía que entrar en la universidad es perder años de vida, y empezar a vivir más tarde. Yo ciertamente me duele decirlo, pero es así. Ojalá, ojalá esto cambie y mejore el tema de las universidades y vuelvan a encontrar la finalidad, que es el tema del diálogo y del debate, y puedan facilitar la reinserción de los estudiantes en el mercado laboral, llenando las cabezas de los mismos de conocimiento. Debe de ser la misión y dejar esa visión ombliguista y de decir yo, estamos así, todo es maravilloso. Empezar a darse cuenta de que
de hacer una autocrítica constructiva y tomarse muy en serio este tema. Yo creo que es enormemente importante hacer esto. El tema del espiritismo era un tema que causaba furor personalmente y eso se les debe decir a mis suscriptores, ciertamente. Era, por ejemplo, entre las famosas espiritistas estaba la esposa del presidente Abraham Lincoln, la sufragista Woodhull, y por ejemplo hubo escritores como Sir Arthur Conan Doyle, que en un principio era un materialista ateo, pero había sido católico, pero en la Universidad Escocesa donde estudió había renegado de su educación jesuítica en Stony Hearts y había abandonado el catolicismo, pero la pérdida de su hijo le acercó un poquito más al espiritismo, lo que provocó la hilaridad de G.K. Chesterton, que se pitorreó que ya siendo espiritista pudiera escribir la novela del sabueso de los Baskerville. Otro caso es el del matemático Oliver Joseph Lodge, personalmente, que también escribió sobre este tema. Y luego, pues es absolutamente terrible. Es la época de Alan Kardec, por ejemplo. Es el ascenso, por ejemplo, de la Wicca, personalmente. Es también la época de la teosofía de Cassandra Blavatsky. No sé si, por ejemplo, Hudson Burnett, por ejemplo, la escritora del Jardín Secreto, también estaba metida en estas prácticas. O sea, que causaron la escritora de Mary Poppins también personalmente. Pamela Travers, me parece que sí. Pamela Travers es el nombre de la escritora que también estaba metida en estos terrenos tan pantanosos. Es que si nos damos cuenta, todo este tipo de áreas se solapan, o sea, todo este tipo de ideologías gnósticas personalmente se solapan y sobrepasan unas sobre otras. Porque es que Madonna, por ejemplo, que es una creyente de la Cábala, por ejemplo, también ha coqueteado con el tema del espiritismo. John Travolta, Salma Hayek. En algunos casos hay cosas sumamente inquietantes. Por ejemplo, Lady Gaga no solo cree en el espiritismo, sino que ha llegado a convocar demonios personalmente, lo mismo que Ariana Grande, que ha llegado a convocar maleficios para que el actual presidente de los Estados Unidos no llegase al poder. Chico Paraiba y algunos y en Sudamérica causan furor y cosas como por ejemplo la santería y el vudú. Sé que estoy mezclando un montón de tendencias esotéricas y ocultistas, pero creo que es necesario alertar a la gente. La Wicca, por ejemplo, es el renacimiento del neopaganismo. Por ejemplo, ahí estábamos a Rougemont, por ejemplo. Y este escritor, y Thomas Moore, por ejemplo. Y Moore, por ejemplo, también estaban en esa línea. O sea, pero lo más terrorífico quizás sean hermandades secretas y esotéricas como la Golden Dawn. La Golden Dawn era una organización a la que pertenecían escritores como Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo. Henry Rider Haggard, el escritor de las minas del rey Salomón, y Alan Quatermain, por ejemplo, a pesar de que era muy cristiano. O sea, había muchos escritores que eran cristianos, pero que no tenían ningún problema en practicar este tipo de aberraciones. Eso es lo que se les desea decir a nuestros suscriptores. M.P. Shiel me parece que estaba, Sash Romer también estaba en esta, pero quizás el más inquietante y siniestro que ha llegado incluso fue el Aleister Crowley, que era conocido como la Bestia. ¿Saben ustedes que G.K. Chesterton nunca desdeñó un debate? Pues a Aleister Crowley se lo negó. Se lo negó porque era un personaje de siniestra memoria y que ciertamente se cuenta que en alguno de sus rituales llegó a matar a una amante suya. O sea, está muy cercano al satanismo y a la iglesia esta de Satanás, de la Zembi, por ejemplo. Es un tema, la James Mansfield. Hay vídeos sobre todo este tipo de cosas terroríficas, personalmente. Ya les dije que aquí lo que planeaba era darles miedo, pero hablarles desde una perspectiva católica del tema. Eso es lo que se desea personalmente decirles. Hubo gente que, por ejemplo, hay un caso muy peculiar que es el de Harry Houdini, el famoso mago de ascendencia húngara. No sé si más o menos la nacionalidad, pero Houdini, por ejemplo, se empezó a interesar por el tema. Por cierto, se corrió el rumor de que Houdini escribió una novela y parece ser que en realidad quien se la escribió fue Howard Phillips Lovecraft. No sé si fue cierto, pero este tema lo comentó Juan Manuel de Prada, si no me falla a mí la memoria, personalmente.
pues Houdini empezó estando interesado y al final empezó a desenmascarar farsantes farsantes del espiritismo. Un escritor muy interesante, el ex marido bueno, que en realidad nunca debieron estar casados porque Joy Davidman o Joy Gresham, vean por supuesto la película Tierras de Penumbra, las, eh, fue la segunda esposa, Joy Gresham, de William Lindsay Gresham, que llegó a participar, que llegó a estar en la guerra civil luchando por la República y que escribió la maravillosa novela Nightmare Alley, pero voy a llamarla por el nombre por el que se conoce en España, que es mucho más bonito, que es El Callejón de las Almas Perdidas. Una de las subtramas del Callejón de las Almas Perdidas precisamente es cuando la moral protagonista de la novela, Stanton Carlyle, se hace pasar por un espiritista y esto lo hace William Lindsay Gresham, que estuvo coqueteando también con el budismo y el tarot para denunciar el engaño y el fraude que encarnaban los espiritistas. En cuanto a los escritores cristianos, pues Dorothy Lee Sayers, me parece que en una de sus novelas del detective Sir Peter Wimsey llegó también a atacar este tema, por ejemplo, no sé si es El Indeseable del Bellona Club o cuál es, pero había una de ellas en las que sí que se dedicaba a atacar al tema. La escritora Richmal Crompton también se dedicaba a reírse un poquito también de estos temas. No sé si Pelham Glenville Wodehouse, quizás el humorista más grande de Inglaterra después del propio G.K. Chesterton. Y me preguntarán ustedes, ¿qué hacía, por ejemplo, un escritor como G.K. Chesterton? Pues G.K. Chesterton también estuvo ahí coqueteando también con lo sobrenatural. Ya se hablará un poquito de el caso de Robert Hugh Benson. Y en un principio había perdido la fe y estuvo a un triste de suicidarse. Resulta que me parece que uno de los hermanos de Frances Chesterton, gracias a su esposa, por supuesto, Chesterton volvió al anglicanismo y se acercó al anglocatolicismo. Y uno de los hermanos de Frances, que curiosamente creo que se llamaba Knollys, que se había convertido al catolicismo, se suicidó. Y entonces Frances, que aunque era una devota cristiana, pues se acercó al espiritismo. Y G.K. Chesterton escribió un poema para atacar ciertamente las inclinaciones espiritistas de su esposa, consiguiendo alejarla de allí, del espiritismo. Lo consiguió. También hablaba de este tema tangencialmente cuando en su obra de teatro Magia, que tanto gustó a George Bernard Shaw y tanto desagradó, por ejemplo, a su amigo Hilaire Belloc, que la consideraba impropia. Ahí trataba la magia como algo verdadero y que ocurría. No era como el Padre Brown, donde se demostraba que era un embuste. Ya se hablará un poquito de este tema más adelante porque Chesterton también va a aparecer en mi siguiente vídeo. Pero también, ojo, condenaba lo contrario, o sea, la tendencia de Harry Houdini de materialista, de considerar que todo esto era un fraude y de desenmascarar impostores, esto también lo rechazaba Chesterton en La Luna Roja de Meru, que es uno de los casos del secreto del padre Brown. Ahí desenmascaraba también G.K. Chesterton el tema de los que se dedicaban a cazar espiritistas simplemente o para desacreditarles. O sea que G.K. Chesterton buscaba el punto medio. Robert Hugh Benson vio una cosa, y ahora ya volvemos a Benson. Observó que ciertamente esto causaba furor en los estudiantes y quiso frenarlo. Robert Hugh Benson también era muy aficionado a estas cosas de esoterismo. Por ejemplo, en el libro de A.J. Simon, En busca del varón corvo, se contaban muchas de las experiencias. Si ustedes han leído a sus biógrafos, Sam Leslie y Martin Dale, pues algo de esto se cuenta. Era alguien que le estaba fascinado Robert Hugh Benson por lo paranormal, por ejemplo. Se supo que una persona se había suicidado y Benson alquiló la habitación de la persona que se había suicidado. Se cuenta ciertamente que al morir, por ejemplo, no sé si ustedes vieron una película que a mí me encantó, Moscati, el médico de los pobres, cómo este personaje muere y se le aparece a su amigo. O sea, se dice que al morir Robert Hugh Benson, que tuvo una muerte muy hermosa y muy dulce, con su hermano Arthur Christopher Benson, que fue más o menos su ángel custodio, pues más o menos le dijeron que la enfermera con la que habló le dijo que no hacía falta que se siguiera resistiendo y bueno, se tranquilizó y murió muy dulcemente. Y así fue la muerte de Robert Hugh Benson. Pues se di cuenta que
que se le apareció a una persona, Robert Hugh Benson, o una persona creyó haberlo visto cuando se estaba muriendo. Fue un caso de bilocación, lo que se podría decir. Y bueno, ciertamente yo creo... no se les dijo una cosa, que el personaje, por ejemplo, de Aleister Crowley, por ejemplo, inspiró una novela muy interesante de la que a lo mejor se habla algún día, que es El mago de W. Somerset Maugham, muy buena, que yo personalmente les recomiendo. Y hay un escritor también muy relacionado con estos temas esotéricos llamado Charles Williams, que huyó del Golden Dawn, pero su literatura siempre estuvo rodeada del esoterismo y de lo oculto, a pesar de ser un devoto cristiano como fue Charles Williams. Eso supongo que fue lo que le hizo empatizar con su amigo C.S. Lewis o Jack Lewis, por ejemplo. Eso fue, supongo, que lo que le hizo. C.S. Lewis, en confesión directa creo que una de sus patronas o una de sus profesoras estaba fascinada por el tema del ocultismo y también por las hadas, y fue la que instruyó un poquito a C.S. Lewis. C.S. Lewis siempre se sintió fascinado por lo oculto, ciertamente. Y me sorprende ciertamente que no tomase en serio recurrir a esta maravillosa novela de Benson, que tiene una portada maravillosa, ciertamente. Me sorprendió mucho que no tomara la decisión de leer esta novela. Y es muy posible que los prejuicios protestantes, o sea, del Ulster, del propio C.S. Lewis, hicieran que, ya saben que, como decía Christopher Derrick de C.S. Lewis, que cuando alguien nace en el Ulster, la gracia divina encuentra un hueso muy duro de roer, y esto se puede decir de C.S. Lewis. Es muy posible que debido a esto no reparasen la maravillosa novela de Robert Hugh Benson, o no le dieran la importancia que merece. Quizás por el hecho de ser católico y también por otra cosa, que ya se hablará al final, que es un tema que me gustaría dejar para el final. Y es la muerte repentina de Robert Hugh Benson cuando estaba en lo mejor de su carrera. Ya se hablará de estos temas. Ahora, personalmente, me gustaría hablarles ya concretamente. Sé que han pasado 31 minutos, pero creo que era necesario esta larguísima introducción. Y es hablarles de la novela. Esta novela yo ya la había leído 3, 4 o 5 veces antes de, de releerla para hacer una crítica de este libro. A mí esta vez he empatizado infinitamente más y me ha gustado más que cuando la leí. Es verdad que hay algunas partes que se me han hecho un poco pesadas, pero yo sigo diciendo que es una novela maravillosa y muy interesante. Novela que, por supuesto, que gustó muchísimo a mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada en su maravilloso libro Una biblioteca en el oasis, que bueno, voy a ver si lo puedo sacar, si ustedes me lo permiten. Sí, la tengo. Pues aquí la tienen ustedes. Es una novela que me encantó, es un libro que me encantó, en el que Juan Manuel de Prada recomienda muchas novelas católicas o de literatura católica fascinantes, no habituales. O sea, de todos los libros que ha escrito de Prada, quizá Una biblioteca en el oasis sea uno de mis libros favoritos, personalmente. Es muy interesante. Con este tema he empatizado mucho más porque me ha tocado personalmente este tema personalmente lo he vivido de forma, ya se contará cómo. En esta novela, por ejemplo, empieza con la madre del protagonista, que se llama la señora Buster. El protagonista se llama Laurie Buster, hablando con su pupila y su protegida, o sea, con la anglo-francesa Margaret Mary de Ronaish, por cierto, que tiene un nombre precioso. A mí, yo ya se les ha dicho personalmente una cosa, y es que las novelas de Robert Hugh Benson tienen una cosa que es muy interesante. Yo ya les he dicho que Benson tiene tramas sencillas, que no se complica y que la resuelve a la perfección, y que tiene un personaje secundario resultón, pero esta novela es una excepción porque esta vez tiene un personaje femenino y una heroína bastante potente, porque seamos sinceros. La verdadera heroína de la novela, aparte por supuesto de la providencia divina y de Dios, pero la verdadera heroína de esta historia es Maggie de Ronais. Vamos a llamarla Maggie porque es que si tenemos que emplear todo el nombre, pues se nos puede hacer un poco largo.
esto lo vi yo hay cosas que yo he empatizado personal a ver, nunca me he dedicado, ni nunca me ha interesado el ocultismo, ni el espiritismo. Yo jamás he creído en estas cosas. Yo más o menos puedo decir que más o menos nunca, bueno, quizás hay cosas con las que es mejor no jugar. Ya hablaremos un poquillo al final de estos asuntos. Pero la madre de Laurie Buster está muy preocupada por dos cosas. Es una señora snob, mayor. Quizás ese sea el problema de la señora Buster, que es un incordio y hasta el propio Robert Huberson la tiene que quitar un poco de en medio para que no matarla, pero sí quitarla de en medio para que no entorpezca la trama. Es una mujer, bueno, mayor, que un poquito snob, que bueno, que no acepta que su hijo, por ejemplo, Laurie, se haya convertido al catolicismo. También es verdad que en esta novela los conversos no salen muy bien parados. Esta novela, más o menos aquí se recogen más bien las posiciones de un John Henry Newman que siempre fue mucho más, siempre sintió más inclinación, no tanto por los conversos, como por ejemplo sí que sentía Nicolás Patricio Wiseman, el escritor de la novela Fabiola. Fabiola es una novela maravillosa que algún día tendremos que hacer una reseña sobre ella. No es tan buena como Cobadis, que Cobadis también habrá que hacer otra reseña de ella. Es una de las 10 novelas que yo escogí como las mejores que se han leído. He leído más de 3.000 libros. Cobadis estaba en la lista. Nicolás Patricio Wiseman se sentía más cómodo con los conversos y en cambio John Henry Newman, el San John Henry Newman, valoraba infinitamente más a los católicos de nacimiento, o sea, a gente como yo, que siempre había sido, siempre había sido católico. Y esto se aprende muy bien, porque Laurie Buster era un hombre excesivamente sensible, emotivista. Quizás eso sea lo que critique más Robert Hubenson del personaje en esta novela, que sea tan emotivista, que se deje llevar por las emociones y que sea una persona tan egoísta, tan centrada en sí mismo, enormemente introspectivo. Solo le interesa a una persona, él y él. Y esto le hace que sea una persona muy hipersensible y nerviosa. Y bueno, por esa razón reacciona de la forma que reacciona. Hay un problema también que el sacerdote que más o menos le instruye no le entiende. Vuelvo a repetir que aquí los sacerdotes no salen muy bien parados. Ni el padre Mahon, ni tampoco Jameson, que es el sacerdote católico muy insustancial que participa en las sesiones de espiritismo que luego van a tener lugar en esta novela, personalmente. A Lauri le ha pasado una cosa, que aparte de convertirse al catolicismo, pero nunca tomándose su fe en serio, porque es un católico de estos circunstancial, bueno, que se ha unido por el impulso del momento, pero sin saber si ciertamente es creyente o no, no se sabrá hasta el final si lo es. Pues lo que resulta más o menos de esta historia es que, pues aparte de esto, se enamoró de una chica baptista llamada Amy Nugent, que aparte es hija de un tendero que es una tienda de ultramarinos. La familia sí que tenía expectativas de ascenso social y bueno, y esto como si fuera una novela austeniana o de Henry James, la ironía tiraba mucho y aquí del tema de las clases, o sea, de la lucha de clases y los conflictos, aquí sí que estaba muy presente. Inglaterra siempre ha valorado mucho el tema, si por ejemplo Estados Unidos ha estado obsesionado con los conflictos raciales, en cambio Inglaterra siempre ha primado más el tema de los conflictos de clase. Y aquí se ve perfectamente. Quizás es por eso el personaje de la señora Buster nos parezca, quizás no podamos empatizar con ella porque nos parezca un poco snob, pero ¿quién no es un poquito snob? Al final siempre buscamos a alguien que sea, bueno, al final siempre a quién buscamos, generalmente a alguien pudiente económicamente que nos pueda garantizar un futuro, a alguien maduro y responsable. Luego ya la forma de ser de la persona pues se queda relegada a un segundo término y eso es lo que les quiero decir, que todos somos un poquito también snobs. Hay que también ser justos con esto también. Pues el personaje de... Ah, por cierto, no os lo dije, pero la hermana, por ejemplo, de May Incledon, la hermana de Mabel Sufil, la madre de J.R.R. Tolkien, también, por ejemplo, en un principio quiso hacerse católica como Mabel, pero su marido no la dejó
y por eso sí acabó cayendo en el espiritismo también. O sea, más o menos ya saben cómo es Inglaterra, que sea usted lo que sea, incluso de güey niño sea un malvado, pero, lo que no, pero sea cualquier cosa menos católico. Y eso sí que rigiendo más o menos en la isla. Hay una cosa que no se les ha dicho y es el prólogo, que es algo que me gustaría tocar. Ciertamente, este prólogo ha sido escrito por Ignacio Peiró, que es un famoso conocedor del tema de Inglaterra, pero es el prólogo que quizás haya quedado peor de todos. No es tan bueno como el Unsung Genius de Joseph Pierce en El Señor del Mundo, ni es como el de el maravilloso prólogo de Sergio Gómez Moyano, al que también, por supuesto, se dedica Los espiritistas de Robert Stevenson. Quizá lo que quede peor de este prólogo es que ha envejecido mal. Ha envejecido mal porque en este prólogo Ignacio Peiró estaba fascinado por la conversión de Tony Blair al catolicismo y por la conversión del duque de Kent, y era un momento de euforia en que parecía que el número de católicos superaba al de anglicanos y protestantes y que luego la isla se convertía al catolicismo, algo que O'Sullivan más o menos se mostró crítica. Yo ya les he dicho que el problema va a ser la demografía, que lo que está creciendo, no contamos, por ejemplo, con los cuatro jinetes del ateísmo, con Richard Dawkins, Daniel C. Dennett, Sam Harris y Christopher Hitchens. No contamos personalmente con esto y sobre todo con la islamización de una Inglaterra que yo creo que si acabará siendo algo será musulmana. Yo creo que ya están trámites de ello. Yo ya les he dicho que la posibilidad de que Inglaterra personalmente se convierta al catolicismo a mí me parece enormemente remota. Sí es muy interesante que haya metido, por ejemplo, un personaje tan interesante como el padre Gilbey. Eso sí que es enormemente interesante y debo decirles, y la presencia, por ejemplo, de Alan Kardec. Eso es lo más interesante del prólogo y con esto ya seguimos con la novela de Robert Stevenson. Por cierto, las tres novelas se han escogido las... A ver, he leído más novelas de Robert Stevenson, pero da la casualidad de que las de la trilogía bensoniana, las tres las publicó Biblioteca Homo Legends. Y como hizo un gran trabajo, ¿para qué iba a leer otras ediciones? No tenía tampoco otras ediciones que leer, así que... Pero bueno, que del Señor del Mundo podría haber leído la de Palabra o podría haber leído la de Ediciones Cristiandad, pero yo creo que la mejor era la de Biblioteca Homo Legends. Espero que Palabra y Ediciones Cristiandad no se enfaden por este hecho. Pues resulta que Amy se muere y entonces le pasa... yo tuve un conocido mío personalmente que yo es que empaticé mucho con Laurie Buster porque yo tuve un conocido mío muy, muy cercano que resulta que le pasó un poco como a Laurie Buster. A ver, no, la chica no se murió, se enamoró de una chica que tenía novio perdidamente y quiso casarse con esa chica. Y aun sabiendo que la chica tenía novio, le pidió que se casara con él. Pero la chica, pues le pasó un poco lo mismo que a Javier Cercas. Javier Cercas también se enamoró de una chica con 14 años y la chica también le rechazó. Pero mi amigo pensaba que, bueno, que quizás a lo mejor había alguna posibilidad, pero no podía darle a la chica lo que ésta quería o necesitaba. Y le rechazó y mi amigo no lo superó. Se hundió psicológicamente y nunca volvió a ser el mismo. Estaba tan desesperado que quería la chica vivía en otra ciudad y pensó en ir a su casa y pedirle de rodillas que le perdonara y que volvieran a ser, no tanto, que no quería recuperar a la chica como no quería que se convirtiese en su esposa. Quería que le perdonase y volviese a ser su amigo, pero ya personalmente sus padres le convencieron con razón que no lo hiciera. Esto fue muy duro para este muchacho, para sus padres y para sus amigos. Fue muy duro de sobrellevar el muchacho nunca se recuperó del todo, pero ciertamente buscó calmar el dolor de su corazón, algo que nunca ha sanado jamás. Nunca sanó, buscó mediante los libros y se le metió una idea en la cabeza, una idea muy peculiar. Pensó ciertamente que si consagraba su vida a Dios y era bueno y se convertía y verdaderamente llevaba una vida de virtud buscaba lo que le pidió, hizo un pacto con Dios y juró personalmente que buscaría su salvación y que
igual que el personaje, por ejemplo, de la novela no sé si ustedes han leído Mientras no tengamos rostro, de C.S. Lewis, que el personaje de Psique, personalmente. Quizás algún día tengamos que hacer una crítica de Mientras no tengamos rostro, de C.S. Lewis. Pues el personaje de Psique, personalmente, redime a su hermana Orual con una vida de santidad, y gracias a esa vida de santidad es capaz de salvarse a sí misma y también a su hermana Orual. Pues él pensó eso, que a lo mejor llevando una vida de virtud, personalmente podría salvar no solo su alma, sino también la de la chica que nunca dejó de amar, y la de sus parientes, es decir, su esposo y la de sus hijos. Siempre lo tuvo bien claro, personalmente. Y también tiene clara una cosa, sabe que esa chica le tiene miedo y no quiere volver a saber nada de él, y ha comprendido una muy valiosa lección. Y es que, y es personalmente que ha desistido de tener cualquier tipo de relación con esa persona por la sencilla razón de que no por las amenazas que le haya podido soltar, sino simplemente por una sencilla razón. La quiere tanto que no quiere que le tenga miedo, y quiere que si algún día ella vuelve a ser su amiga, o vuelve a él, quiere que sea por sí misma, de forma voluntaria y por ella misma. Él siempre la perdonará y la recibirá con los brazos abiertos. Eso es lo que más o menos se les puede decir de mi amigo. Ciertamente su vida se pareció mucho a la y encontró muchos paralelismos en ciertas novelas, como por ejemplo la novela de Graham Greene, por ejemplo, de El fin del romance también, donde ocurría algo muy parecido. También la interesante novela de Honorato Balzac, de La piel de Zapa, personalmente, y también, la novela que ciertamente le impactó más a este chico. Si al padre de esta persona le impactó personalmente la novela de Madame Bovary, que personalmente a mí no me gustó absolutamente nada, a este muchacho le dejó prácticamente impactado la novela de El idiota de Dostoyevsky, porque es que encontró en el príncipe Leov Nikolayevich Mishkin su alter ego. Yo personalmente quiero decirles que, aparte, que ahora estoy personalmente enfrascado en Los hermanos Karamazov, que ya había empezado a leerla hace tiempo y no la había terminado, y uno de mis propósitos antes de marcharme a Mojados es terminarla. Se espera poder escribir una reseña de Los hermanos Karamazov muy pronto, porque es una novela muy interesante que podría darnos espacio para tener un vídeo realmente muy bueno de la misma, y por eso es muy interesante que se escriba una reseña de Los hermanos Karamazov, que se hará muy pronto. Pero quizás el idiota es que si hay alguien que conoce enormemente el alma humana, es Fyodor Dostoyevsky. Tiene sus defectos Dostoyevsky. Yo creo que el odio que siente por Polonia y sobre todo por la religión católica hace que yo tenga mis reparos con respecto a Dostoyevsky, pero es que es curioso, todo lo que nos cuenta es tan real. Si hay alguien que conoce perfectamente la psique humana y que ha comprendido perfectamente el devenir de la historia en el mundo, yo creo que ha sido Dostoyevsky. Por ello, creo que hay que dedicarle una mención especial a Fyodor Dostoyevsky. Por cierto, que fue Juan Manuel de Prada el que hizo que me interesara por la figura de Dostoyevsky cuando él personalmente leyó Crimen y Castigo, que fue una novela que le abrió las heridas, y por eso que le abrió las heridas y que le hizo, le convirtió en un hombre, ciertamente. Y eso es lo que se desea personalmente decirles. Yo es que puedo empatizar con Laurie Buster. Ya les conté el caso de ese conocido mío que habría hecho lo que fuera porque esa mujer hubiera vuelto a ser su amiga, o hubiera conseguido reconciliarse. Hubiera hecho lo que fuera, ya les puedo decir ciertamente. Así que yo puedo entender que Laurie Buster sucumba a la tentación. En un principio ha intentado más o menos pagar misas por el alma de Amy Nugent, la novia que se le murió personalmente. Pero lo que desencadena, por supuesto, la tragedia es ciertamente que la madre del protagonista, o sea, la señora Buster, invita a una tal Maud Stapleton, que es la viuda de un coronel, que en un principio, y aquí ya más o menos aquí se burla un poquito Robert Hugh Benson, como lo haría G.K. Chesterton,
Robert Stevenson, no lo dijimos, pero tenía una novela humorística que estaba muy cercana a G.K. Chesterton, que es Papers of a Paria. Más o menos es la novela más humorística que tenía G.K. Chesterton, aunque Sergio Gómez Moyano se mostraba mucho más crítico y no consideraba que hubiera tanto parecido entre Robert Stevenson y G.K. Chesterton. Ya pueden decidir ustedes quién tiene razón, si el gran especialista en Robert Stevenson en España, Sergio Gómez Moyano o Joseph Pearce. Aquí ciertamente estamos para debatir y contrastar ideas, personalmente. Y, y bueno, con este personaje que podría haber sido parodiable por G.K. Chesterton, o sea, la señora Stapleton, esta mujer personalmente había sido vegetariana y luego se convirtió al budismo. Aquí se muestra un poquito cómo funcionaba el imperio británico. Este imperio británico bueno, ya hemos visto el caso de los White, cómo los White intentaron ciertamente racionalizar y modernizar la religión de tal forma que la reacción fue el movimiento de Oxford. Vimos cómo ciertamente Charles Kingsley, el confesor y el capellán de la reina Victoria, que escribió un libro difamatorio contra el Sir John Henry Newman, que fue contestado y replicado con acierto por Apología Pro Vita Sua. Este hombre se dedicó a escribir más novelas anticristianas que novelas cristianas, y llegaba a creer, por ejemplo, en la teoría de la evolución. Hemos visto casos con agnósticos como Stuart Mill, que intentó creer en el cristianismo, pero le fue imposible personalmente. O casos como Herbert Spencer. Charles Darwin perdió la fe por el camino y se convirtió en un agnóstico, igual que su discípulo Thomas Huxley. Y esto llevó, por supuesto, a las teorías terribles de Galton y del coronel Leonard Darwin, que estaban a favor de la eugenesia. Pues así había degenerado el imperio. El imperio, la gente tenía, por temas sociales, profesaba una fe, pero no creía personalmente en ella, y esa es la gran tragedia. Y a Chesterton le pasó, por ejemplo, esto, que creció en hogares de padres que practicaban el indiferentismo religioso, vivían como si Dios no existía, mantenían los ritos sociales, pero no creían en lo que predicaban. Y esto es lo peor que puede ocurrir, porque uno piensa que si no se cree en nada, uno ya es impermeable a los efectos de... Uno es impermeable y es incapaz de creer, y no va a creer en tonterías, pero es lo contrario. Como dice G.K. Chesterton, si eliminamos lo sobrenatural, no tendremos lo natural, sino lo antinatural. Y aquí ocurre un poquito lo mismo, que cuando uno ha echado al cristianismo o lo ha expulsado de su vida, es muy probable no que no crean nada, sino que él llene el vacío con otras cosas que son infinitamente peores, y aquí se ve el caso, por ejemplo, con Mott Stapleton. Aquí los diálogos entre, por ejemplo, la señora Stapleton y Maggie Deronay son muy divertidos. A mí me hubiera gustado qué pasó de verdad cuando dice algo del cardenal John Henry Newman que se le aparece. Vamos, yo dudo mucho que fuera el cardenal Newman. Y si fue el cardenal Newman, yo no sé cómo no le pegó a la señora Stapleton un collejón, pero de los gordos. Pero bueno, eso es por meter algo de humor en una crítica que se supone que tiene que ser terrorífica. No sé si ustedes conocieron los dibujos animados del conde Chocula, que cada vez que se reía, pues sonaban truenos, pues algo más o menos. Yo creo que es una lástima que, bueno, dicen que amagaba con tormenta, pero parece ser que al final no va a llover, eso es lo que se les quiere decir. Por más o menos aliviar un poquito la tensión de una crítica tan larga y que puede estar un poco agotando la paciencia del usuario que vea este vídeo o de la persona que vea este vídeo. Pues es muy interesante también, ciertamente, porque aunque a la señora a la señora Buster le parece esta mujer, pues un insoportable, no, les parece pues un error, bueno, les parece una vergüenza, un problema, una vergüenza social. A Maggie Deronais le parece insoportable u odiosa. Y en cambio, si bien es verdad que el protagonista, Laurie Buster, se mantiene escéptico, pero despierta su curiosidad, se puede decir. Empieza a coger un libro de un tal Moses y empieza
a familiarizarse un poquito con el tema del espiritismo, y este interés por el personaje hace que la madre se preocupe y lo lleve al anglicano. Lo que pasa es que llevarlo al sacerdote anglicano, a un converso, genera el rechazo de Laurie Buster y hace lo contrario. Pero Maggie de Ronais, y esto yo lo digo porque personalmente un amigo mío, un conocido mío lo vivió personalmente, comete un error que es burlarse de las creencias de una persona. Eso fue un error terrible, o sea, que, bueno, ese amigo personalmente soltó el tema de que cuando no se cree en Dios uno es capaz de creer en cualquier cosa y provocando el rechazo de la persona a la que más apreciaba. Y lo pagó, nunca, mi amigo siempre se arrepintió personalmente de ese error. Eso es lo que les quiero decir. Así que es comprensible y es humano, pero creo que se equivoca. Esta novela también no solo es una novela divertida, no solo es una novela de terror espiritual, o sea, no solo es una novela bueno, no solo toca el tema de la novela de terror, del exorcismo, también toca personalmente, bueno, no el exorcismo, este tema de posesiones más bien, el tema de bueno, el tema de estos de las posesiones, del espiritismo, no solo toca estos temas, sino también puede ser una maravillosa novela romántica, porque es fascinante cómo poco a poco se va enamorando de Maggie de Ronais, por ejemplo, de Maggie de Ronais, que a pesar de todo es una mujer muy lógica y que tiene una idea muy volteriana, o sea, volteriana en el sentido de que es muy práctica y es una mujer que, bueno, que hoy en día puede desagradar porque es una mujer que le gusta mucho criar a las gallinas y la vida doméstica, o sea, es una mujer muy práctica, no es alguien que se sienta fascinada por ningún... Es una mujer que quiere ser una mujer normal y eso es lo más interesante de todo. Quiere ser una mujer normal. Es muy interesante cómo se va enamorando de Laurie por ejemplo, la carta que le escribe reprochándole su egoísmo. O sea, comete el error de burlarse de sus creencias y luego el tema del egoísmo. Aquí se ha hablado ciertamente de un tema muy interesante que deseo... Ah, por cierto, hay una cosa que no les dije de la señora Stapleton. La señora Stapleton, aparte de esto, ya saben que es una mujer que encarna el sincretismo del Imperio Británico. Esta mujer, por ejemplo, tiene símbolos egipcios como el escarabajo, que indica el tema de la resurrección. Quiero decirles que más o menos muchos de los grandes magos procedían de Egipto, como María la judía, por ejemplo, o Cleopatra de Alejandría. No confundir con Cleopatra VII, que es la última faraona de Egipto, personalmente, o Zósimo Panapolis, por ejemplo. Son estos tipos de... Generalmente gentes muy relacionadas con la alquimia. Y luego está la famosa... Y lleva también el uroboro. El uroboro es una serpiente que se muerde la cola. También puede ser un dragón y que encarna el eterno retorno. Quiero decirles que aquí está muy mezclado el tema del gnosticismo, personalmente. Y ahora podemos volver otra vez con Maggie de Ronais. Maggie de Ronais, aparte de reírse de las bueno, de las veleidades y de los raptos espiritistas de Laurie Buster, pues también le reprocha su egoísmo en una carta. Pero aquí se demuestra que verdaderamente el amigo se ha acabado enamorando del amigo de la infancia. Eso es muy interesante también personalmente, o sea, hablarles de este tema. Y eso es lo que puede más o menos fascinar al público femenino que vea este canal, aunque la mayoría de mi público creo que es masculino, quizás porque yo impongo mucho y yo soy muy testosterónico y quizás el público femenino no vea tanto mis vídeos, pero bueno, aquí todo el mundo es bienvenido, sea quien sea. O vea me hacen un favor viendo mis vídeos, así que yo no me voy a mostrar crítico con nadie, eso es lo que se les quiere decir. Pues, y entonces es cuando más o menos Laurie Buster decide visitar a las espiritistas, o sea, y es cuando más o menos tanto Maude Stapleton como su amiga Laura Blethell, que es descrita como una gata, los espiritistas son muy interesantes. El personaje de James Vincent es un personaje que verdaderamente cree en el espiritismo. No. Robert Stevenson evita el maniqueísmo, o sea, lo fácil era haberse lanzado como un tigre a por James Vincent, pero este tío no es un estafador, no es alguien que... Él verdaderamente cree en lo que predica y cree verdaderamente que con el espiritismo le hace un gran bien a todo el mundo, o sea, no estamos ante un farsante, él verdaderamente cree en lo que dice. Es muy interesante ya el tema de... Ojo, pero también es verdad que es muy interesado, o sea, sabe que el chico tiene una sensibilidad,
habla aquí, por ejemplo, de la materialización, cuando el espíritu más o menos toma forma, por ejemplo. Ah, por cierto, entre esos magos egipcios también está Hermes Tremigesto. Hermes Tremigesto causó fascinación en el esoterismo y los gnósticos. Y volviendo al gnosticismo, es muy interesante porque yo creo que está aquí siempre metido. En estos temas siempre están metidos. El gnosticismo siempre va a estar aquí presente. Es la incapacidad, o yo creo que también bebe mucho del docetismo, el odio por el cuerpo y la incapacidad de comprenderlo y pensar que el espíritu es superior a la materia, ignorando una especie de platonismo mal comprendido, sin darse cuenta de que es necesario el vehículo del cuerpo también, que aunque el espíritu pueda ser superior, es necesario un cuerpo, y es negar ciertamente la resurrección. Y también el tema de la encarnación, ya lo dice Chesterton machaconamente, Cristo se hizo hombre, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, ciertamente. O sea, hay una especie de rechazo. Yo vuelvo a repetir una cosa, hay un momento en que Lauri se retira personalmente del espiritismo y la forma de atraerlo de nuevo es muy sibilina, le revela un dato o sea, ciertamente nos revela un dato que solo podía saber algo, una inteligencia supranatural, ciertamente. Es muy fascinante y esto forma parte del lore de la novela, cuando más o menos James Vincent, no sé por qué me da por llamarlo Constantinos, quizás porque en un texto en inglés también hablamos de un ocultista que se llamaba así Constantinos, y no sé por qué siempre se me quedó que Vincent se llamaba Constantinos también, pero bueno, esto es una broma mía. James Vincent le habla de una especie de que, más o menos, es que también esto tiene mucho que ver con el mundo de los sueños, también un poco el psicoanálisis, esto también tiene un poco que ver, o sea, es visto como una experiencia también onírica. Onírica, por ejemplo, el protagonista se queda en trance, hay materializaciones, no hay Ouija, por ejemplo, como sí ocurre en El exorcista de William Peter Blatty, o la novela Llorando Sangre de Jorge Say Criado, pero sí que hay una especie de mecanografía que reproduce más o menos todo lo que se va diciendo, todo lo que el espíritu se supone que habla por medio del personaje y en la sesión todo lo que le va contando, ciertamente. Eso se va reproduciendo. James Vincent, ojo, hace algo terrible, o sea, decirle a Laurie Buster que bueno, en realidad estamos ante un gnóstico y también un relativista, o sea, sí cree en el cristianismo, pero generalmente el espiritismo ocupa la parte del león, o sea, y le llega a decir que más o menos, y también un poco en el pelagianismo, le llega a decir que confíe en sí mismo. Él sabe que Laurie Buster, debido a su sensibilidad, es propenso a ser una víctima del espiritismo. Aquí el espiritismo es tratado como algo real, no como una falacia. Aunque al final se le da al espectador, se le permite un final, ya se hablará del final de esta novela, pero se le permite una salida al lector muy interesante, ciertamente. Pues aquí no es visto como un fraude, sino como algo muy peligroso que puede llevar a la locura, incluso a temas terribles, como el suicidio, por ejemplo. O puede destruir los nervios de una persona, sabiendo que es propenso e insiste en seguir con Laurie para proseguir con sus sesiones y para seguir profundizando en el tema de los espíritus. O sea, es una persona muy egoísta que solo piensa en él y le dice que no rece, y eso es lo más terrorífico de todo. No sé cuánto habrá de verdad en lo del guardián del umbral. Supongo que será una forma científica de llamar verdaderamente a lo que hay, que es un... Bueno, no les puedo decirlo, porque si les revelo ciertamente esto, yo creo que spoilerizo la novela. Hay momentos, yo que sé, que yo creo que a la gente que esté buscando una novela de terror, aunque les pueda parecer un poquito más lenta, les va a encantar. Por ejemplo, lo que ocurre en la sesión de espiritismo, por ejemplo, y también ciertamente lo de los gatos. El protagonista, Laurie Buster, tiene un acierto. Tiene un pasante para el que está trabajando, el señor Morton, que es lo contrario que él, un escéptico. Un escéptico, pero que siente simpatía por Laurie, que siente fascinado por el catolicismo, aunque él no cree en nada. Y a Laurie no se le ocurre otra cosa que contarle sus experiencias espiritistas, y le habla de que él conoció a dos espiritistas, uno que se suicidó y otro que es el personaje que se acaba apoderando de la novela y que es el mejor personaje. En dura pugna con Maggie de Ronais, que es un personaje maravilloso. Y es el señor Cathcart. Es una pena que Cathcart tarde tanto en salir, pero nada más aparecer él, personalmente ya se adueña de toda la novela
intenta más o menos, es muy interesante, intenta más o menos sondear a Laurie Buster fracasando y luego intenta con otro personaje de la novela que no voy a hablar, un personaje que es muy interesante también, que va a sufrir y que va a sufrir una evolución muy curiosa ese personaje. Es una de las espiritistas, no les voy a decir cuál, que también va a tener una evolución muy interesante. De todas formas, hay una cosa que no habla en favor de Vincent. Parece ser que Cathcart y Vincent han tenido un contacto previo, ellos se conocen. Y Laurie Buster ha seguido también tratando a otros espiritistas, aunque en realidad estos sí que eran farsantes, estos sí que no eran espiritistas serios. Personalmente, eso es lo que se les quiere decir. Cuando ocurre la tragedia, al final Vincent se desentiende y al final tiene que ser tanto Cathcart como Vincent y Morton también. Es muy interesante cómo se describe la caída de Laurie Buster y está muy bien hecho la descripción de los síntomas. Hay un momento de terror que es cuando el protagonista va a la tumba y bueno, cuando visita la casa. Es que yo ya les digo que el terror está muy sugerido, es muy interesante y también funciona. Puede ser toda la propaganda católica que quieran, como decía Edward Frederick Benson, pero en realidad yo les digo una cosa, que puede ser todo, pero qué bien escrita está. Yo de verdad, esta novela me parece maravillosa, ciertamente. Yo creo que es que el final es extraordinario porque más o menos es cuando Cathcart más o menos alecciona a Maggie de Ronais para que, bueno, salve Es muy interesante, es verdad que, por ejemplo, el sacerdote del padre Mahon es que prácticamente no hará nada. Yo creo que quizás sea la decepción del libro. Los sacerdotes en esta novela no salen muy bien parados, ni el padre Mahon ni el insustancial Jameson. Sí que le habla, por ejemplo, de Soeti, de los padres de Boston, que yo no conozco mucho de ese tema, de los padres de Boston. No sé si alguien nos lo podrá aclarar, donde hablaban en contra de la brujería. Yo quiero recordarles que el que paró la quema de brujas en Alemania fue un jesuita llamado Spee. Precisamente ni España, Salazar y Frías, como por ejemplo, como Spee fueron, o sea, España fue el que en España prácticamente no siguió la moda francesa ni alemana, ni por ejemplo, ni el estilo de Bodino ni de Jacobo de quemar brujas. O sea, es que aquí somos muy escépticos con este tipo de fenómenos, es lo que les quiero decir. Y eso es lo que hace que mucha gente no me tome. No, bueno, por ejemplo, perdí una amistad en Goodreads porque yo me mostré escéptico, no creía en este tipo de cosas. Pensaba que mi hermana era una bruja, que ya les puedo decir que no. Vamos a ver, una cosa es que tengamos reparos con este tipo de cosas que debemos tenerlo. Y otra cosa es pensar que todo, vivir como si estuviéramos en una novela de Nathaniel Hawthorne y pensar que todo el mundo es un brujo disimulado o camuflado. Eso tampoco. Les quiero decir personalmente que aquí hay que poner un punto de cordura en la trama. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Es muy... Es que a mí me ha gustado mucho, primero, el encuentro y el diálogo entre Cathcart y Maggie de Ronais, y sobre todo la confrontación final, que no les voy a hablar de la confrontación final, solo voy a decir dos palabras: amor y verdad. Esa es la clave de todo, el amor y la verdad. Es verdad que quizás a lo mejor la gente se pueda sentir un poco decepcionada, pero a mí la confrontación me gustó, aunque si alguien esperaba, yo que sé, una escena estilo ahí, que vinieran ahí el padre Carras y el padre Merrin ahí, diciendo el poder de Cristo, no, que se olviden, eso no va así, sí, sí, pero no, podría decirles personalmente, pero por lo menos aquí ya se empezó a tocar el tema, y yo quiero decirles que para mí lo mejor de todo fue el final y cómo lo ha cerrado maravillosamente Robert Hugh Benson. Cómo ha cerrado Robert Hugh Benson maravillosamente bien este final, el final de la novela. Nos da varias opciones con las que quedarnos. Personalmente, Benson es verdad que toma personalmente una opción, cuenta lo que le ha pasado a los diferentes personajes de la novela y ciertamente nos permite quedarnos, y tiene una frase maravillosa, que ciertamente pensar que el espiritismo puede ayudar a alguien es como organizar un concierto benéfico de fumadores en un polvorín, o sea, que es muy peligroso, o sea, que no se puede ayudar a alguien practicando este tipo de artes prohibidos. Y yo quiero decirles una cosa, que ahora que saben cómo se hacen este tipo de cosas, no, como dice Troy McClure, no las hagan. Yo creo que hay cosas y fuerzas con las que
Yo no sé si, yo no creo en este tipo de cosas, yo debo decirles, pero yo creo que no es bueno. Creo que no es conveniente jugar con los muertos. Y aparte que ciertamente no creo que si es esas presencias, no creo que sean muertos. Los muertos yo creo que el destino que les espera o es el cielo, o es el purgatorio, o es el infierno. No hay punto. Y creo que lo otro no son presencias benéficas. Eso es lo que... Se habla ciertamente de la historia del rey Saúl y de la pitonisa de Endor y cómo se materializó delante del rey el profeta Samuel en el libro de, no sé si Samuel 1, creo que Samuel 2 me parece, o Samuel 1 o Samuel 2, que en realidad probablemente no sea el libro de Samuel porque Samuel se muere en el Samuel 1, o sea, lo más probable es que sea Samuel 1 y que en realidad el libro de Samuel no sea el libro de Samuel, sino el libro de Natán, que se habla precisamente del libro de Natán en la Biblia, personalmente. Tenemos que tener en cuenta una cosa, si el rey Saúl lo prohibió antes, yo creo que precisamente si ese espíritu aparece, precisamente es porque sea una presencia maligna y una forma de la que Dios se sirva para castigar al rey Saúl por haberle desobedecido, personalmente. O sea, el rey Saúl ya había prohibido la brujería y el espiritismo y la necromancia. Y no era el único país que lo hizo. O sea, Babilonia tenía penas infinitamente más duras para los nigromantes y los hechiceros. Solo tienen que ver el código de Hammurabi. Por mucho, si se aceptaba algo, quizás la astrología. En Egipto tenían también manga ancha, pero también estaban perseguidas ciertas prácticas de brujería. Por ejemplo, estaban los cultos de paz, que eran terribles, por ejemplo, que eran terribles. Y, por ejemplo, el culto de Isis tenía mucho raigambre en Roma, pero yo quiero decirles que ninguna cultura vio bien la brujería ni la nigromancia. Nadie lo vio bien. Y eso es lo que les quiero decir. Por eso está mal, ciertamente. Si todas las culturas lo han prohibido, por una buena razón será. Eso es lo que les quiero decir. Personalmente ya vamos... quiero cerrar con un tema que se ha hablado. Yo ciertamente, tengo que cerrar este tema de la trilogía bensoniana. No sé si se volverá a comentar otra crítica de Robert Hugh Benson, preguntando a mis suscriptores y lanzándoles una pregunta. ¿Creen ustedes que Benson, si no hubiera muerto en el año 1914, hubiera tenido buena salud y hubiera vivido muchos más años y hubiera conservado la fe? ¿Creen que habría sido el mejor escritor católico del mundo? Yo tengo una teoría, pero prefiero oírles a ustedes personalmente. Pueden dejar los comentarios en la caja. No creo que haya mucha gente que vaya, porque mi canal todavía no es muy famoso y todavía no tiene muchos suscriptores ni gente que vea mis vídeos, pero yo estoy convencido de que este hombre podría haber llegado muy lejos. Yo creo que lo poco que escribió me parece una obra maestra. No sé si habría podido competir con G.K. Chesterton, con J.R.R. Tolkien, con Graham Greene o Evelyn Waugh, pero yo tengo la sensación de que este hombre podría, de haber vivido más y de haberse dado las circunstancias que yo he dicho, podría haber sido el más grande o de los más grandes, sin ninguna. Ya lo es. Ya el tiempo que vivió ya lo es. Solo el hecho de que muriera en la época en la que murió fue lo que le relegó al olvido durante unos años, olvido del que fue rescatado por otros escritores. No sé cuál serán mis siguientes críticas. Sí que me gustaría hacer un vídeo sobre novelas de espionaje y también personalmente tengo muchas críticas que escribir. Por ejemplo, la del Condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Queda pendiente la crítica de El enigmático Mr. Queen, por ejemplo. La de Luis IX de Philippe de Villiers. Queda también La hechizada, por ejemplo. También queda pendiente la crítica de La hechizada y también de Atalay René. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado y no haberles fatigado mucho. Nada más, que Dios les guarde a todos. Y mi siguiente vídeo va a ser personalmente sobre los anticristos en el mundo de ficción. No nos alejamos de las tramas esotéricas. Este libro tampoco entra en nuestro concurso de Goodreads, al que dedicaremos también otro vídeo, a los mejores libros de este semestre, personalmente. Y por supuesto, esta crítica le he subido un poquito más. Antes tenía un 4/5 y ahora tiene un 5/5. Nada más, que Dios les guarde a todas las personas que vean este vídeo.